de las preguntas más habituales es cómo es posible que una vacuna se haya podido desarrollar en menos de un año cuando habitualmente nos lleva como mínimo 5, 6, 7 años en lograrlo. La realidad es que en este caso han confluido muchas circunstancias, fundamentalmente la sincronía de todos los agentes necesarios, los agentes políticos, sociales, la industria farmacéutica, la academia, trabajando en la misma dirección de forma enérgica para lograr una vacuna. Pero además, lo que se ha hecho es simultanear pasos. No se ha saltado ninguno de los pasos necesarios, sino que al mismo tiempo que se hacen, por ejemplo, el desarrollo de fases clínicas de experimentación habitual, se está ya trabajando en la producción y fabricación de la vacuna, aun sabiendo o sin saber si va a ser posible comercializarla o no. De tal modo que el día que esa vacuna se aprueba, ya se dispone de millones de dosis para poder ser utilizadas. Por tanto, no supone en absoluto saltarse ningún paso, ya que los requisitos que se le exige a cada una de las vacunas que se vayan aprobando son los mismos por parte de las agencias regulatorias que se exigen para cualquier vacuna. Simplemente, más intensidad, se han acelerado a lo máximo los pasos burocráticos y se han simultaneado pasos, lo que nos ha permitido acortar este tiempo de desarrollo a prácticamente menos de un año.